Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a estudiar la lección 8 del libro de Efesios y el título es Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Ok, gracias. Este es el título de nuestra lección. Entonces, fíjense, acá hay dos acciones. Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Dos personas diferentes parecen, que hay aquí. En el tiempo de Pablo, antes de que el lugar santuario de Dios y la verdad fueran echados por tierra, la iglesia primitiva era el pueblo que conocía a su Dios y estaba unido a la vid verdadera, a el santo, al verdadero Jesús. Ahora, ¿cuál es la verdad echada por tierra para poner en su lugar la mentira? A la abominación desoladora, como dice la profecía, a la imagen de la bestia, al Dios de las fortalezas, el Dios de la bestia romana, a la que nosotros conocemos como la Trinidad formada por tres personas que son Dios y a la que se les asignan roles. ¿Por qué? Porque la Trinidad fue creada por Roma, como Roma misma lo dice, y fue puesta en lugar del Dios de sus padres, en lugar de Jehová. Por eso se la asocia con Jehová, y muchos creen que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Israel, y la Trinidad son la misma cosa, como Dios anunció. Pero la Trinidad es la falsa roca que son dioses, porque Jehová es uno solo, es una sola persona, que es Dios, como él dice, no hay Dios sino yo, no conozco a ninguno. Ahora, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros creemos que Dios es una unidad de tres personas, que son dioses, que son Dios, como lo dice el dogma de la Trinidad? Entonces hay que asignarle roles. Entonces, lo que Dios hace, y que es claro en su palabra, porque hay un solo Dios verdadero que es Jehová. Y como él dice, yo anuncié y salvé e hice oír. Entonces lo que Dios hace se reparte ¿en qué? En funciones que toman o en roles que toman estas tres personas. Entonces, por eso el título de nuestra lección, vidas moldeadas por Cristo, como que Cristo moldea a sus hermanos, pero la Biblia no dice eso. El que moldea a los hermanos de Jesús a imagen de Jesús es ¿quién? Es su Padre, su Dios y Padre, el que moldeó a Jesús, el que perfeccionó a Jesús, hasta que fue un cordero adulto y sin mancha. Y una vez que fue perfeccionado, como su cordero, lo ofreció para redimirnos a nosotros. Entonces aparecen tres personas que tienen que tener roles. Entonces el título de nuestra lección dice, vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque se basa en el concepto de la Trinidad. Y la verdad echada por tierra es la que Jesús enseñó, la que Pablo explica claramente en sus palabras, y debe predicar el primer ángel después de buscarla y encontrarla. ¿Y cuál es esa verdad? ¿Con qué está relacionada? Fíjense, la vida de los miembros de la iglesia primitiva no eran moldeadas por Cristo, no eran moldeadas por la vid verdadera, sino eran moldeadas por el labrador, por Jehová, por su Dios y Padre, que había venido a morar en ellos, en los miembros de la iglesia primitiva, para hacerlos parte de su reino, de su templo, del lugar de su santuario, y transformarlos a imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y cómo lo hacía? Escribiendo su ley en sus mentes y en sus corazones, derramando su amor en sus corazones, para que Jesús fuera el primogénito entre muchos hermanos, para transformarlos a imagen de Jesús. Y en Ezequiel 37 tenemos un ejemplo de lo que Dios dice, porque su pueblo sería parte de su santuario. Mi siervo David será rey sobre ellos. Entonces, ¿quién es el siervo David? Es Jesús, es el Mesías. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos. Y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. O sea, eso es lo que podría hacer el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. O sea, porque Canaán es un símbolo del reino de Dios. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David, el Mesías, será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre.
Ya no va a estar en Monte Moria, va a estar entre el pueblo, porque mi pueblo va a ser mi santuario, está diciendo Dios. Estará en medio de ellos mi tabernáculos, y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel. ¿Quién santificaría a Israel? ¿Quién lo transformaría a imagen de Jesús? Dice, yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y en Juan 7, 37 al 39 leemos lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque del interior de Jesús corrían ríos de agua de vida, porque en él estaba morando su Padre, y del trono de Dios sale el río del agua de la vida, el trono en el que se sentaría también el Cordero. Y por eso él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? En su interior va a estar el trono de Dios, y voy a estar yo sentado a la diestra de Dios. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y cuando habló con sus discípulos, como leemos en Juan 14, les dijo lo siguiente, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, ¿quién vendría a los discípulos? Jesús. Cuando fuera glorificado, vendría a los discípulos. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿No? Ese es el siervo fiel y prudente. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Quién? Mi Padre y yo, y haremos morada con él. O sea, ¿cuál es el espíritu que vendría a morar en los miembros de la iglesia primitiva? Vendría el Padre y vendría Jesús. Y por eso Jesús explica claramente su función y la de su Padre. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el que los va a moldear a mi imagen, que va a ser la misma obra que está haciendo en mí, la va a hacer en ustedes. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, ¿quién moldearía nuestras vidas imagen de Jesús? Jesús no. Eso es claro. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, no otro en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ese es el verdadero Espíritu Santo, y ese es el reino de Dios, porque Dios viene a morar en sus hijos, a transformarlos en imagen de Jesús y hacerlos parte de su reino, el reino en los cielos, y pone su trono ahí. Y en Romanos 8, 9 al 11 leemos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Jehová el Señor. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿quién tiene que estar en los miembros de la verdadera iglesia de Cristo? Cristo. Por eso están unidos a la vid y es la cabeza. Si Cristo no está y hay otro, entonces no están unidos a Cristo, están unidos a otro. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Hay una nueva vida, hay un nuevo hombre que vive. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el espíritu de Jehová el Señor, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, ¿quién los va a moldear? ¿Quién los va a transformar a imagen de Jesús? ¿Quién los va a hacer nacer de él? Dios mismo. Esa es la promesa. Por eso ellos eran parte del reino de Dios, del reino de los cielos. Como Dios los anunció en Ezequiel 37.
Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, porque estaban muertos en sus pecados, ¿no? Y cuando un cristiano nacía de Dios, salía a su sepultura, pasaba de muerte a vida. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, mi presencia, yo estaré. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Quién anunció? Jehová. ¿Y quién lo hizo? Jehová lo estaba haciendo. Y en Filipenses 2:13 Pablo dice lo mismo, porque Dios, ¿qué Dios? El Dios de Israel, Jehová, el Dios de Israel es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Y en 1 Timoteo 2:3-5 Pablo habla de cuál es la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, ¿quién es el que anunció? Dios. ¿Y quién nos salvó? Dios. Pablo está diciendo justamente que la profecía de Isaías se cumplió y que Dios es nuestro Salvador. Que Jesucristo, ¿quién es? Es Dios hecho hombre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que hay un solo Dios, porque hay un solo Dios, que es nuestro Salvador. ¿Y quién es el solo Dios? Jehová. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Otro Dios no. Jesucristo, hombre, el renuevo de Jehová. Porque no hay dos dioses, hay un solo Dios. Y ese Dios, el único Dios del que se hizo hombre, indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hay un solo Dios. No hay tres personas que son Dios. Hay una sola persona que es Dios. Y es Jehová. El resto, como dice el Salmo 96, todos los dioses de los pueblos son ídolos. Los dioses de Babilonia son ídolos. No son reales. Y en Juan 1.3, primera Juan 1.3, Juan dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, ¿cuál era el Espíritu que moraba en ellos? Era la presencia de Dios y la presencia de Jesús. Y en 2 Corintios 3:17 leemos, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y como podemos ver claramente, esto es contrario, ¿no? Justamente, lo que Dios dice en su palabra, es contrario a lo que enseñan los que creen la doctrina de la Trinidad. Y dicen que, como leemos aquí, en la figura esa, el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu, el Espíritu no es el Hijo no es el Espíritu. Ahora, ¿pero qué dice Pablo? El Señor es el Espíritu. ¿El Espíritu Santo es otra persona? No, no es otra persona. Es Jehová el Señor. Y cuando Jesús fue glorificado, donde está el Espíritu del Señor, donde está la presencia de Jehová, está también su renuevo humano, el Cordero, ¿no?, que fue glorificado y ahora tiene 7 ojos, que son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, el Padre es el Hijo. ¿Por qué? Porque Jehová el Señor es el que se hizo hombre. Ese es el misterio de la piedad. El Padre es el Espíritu que viene a nosotros, como dice la profecía, o sea, 6:1 al 3. Porque Jehová vendrá a nosotros como la lluvia. Y el Hijo glorificado es el Espíritu que está en nosotros, que tiene que estar en nosotros. Porque si hay otro Espíritu, no vamos a ser hechos parte del templo de Dios, sino parte de la misma sinagoga, que es parte de la Gran Babilonia. Entonces, por eso es importante entender, conocer la verdad, para entender que nuestras vidas no son moldeadas por Cristo, sino son moldeadas por ¿quién? Por el Dios y Padre Jesús, a imagen de Jesús. Esa es la promesa. Y eso es lo que tiene que pasar. Porque Jehová, el Dios y Padre Jesús, era el Espíritu Santo que los guiaba a toda verdad. Era y es el que inspiraba sus palabras y había inspirado las palabras de los profetas. Deuteronomio 18:17-19. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.
Y en Jeremías 33, 2 y 3 leemos: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre, clama a mí, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, ¿quién nos enseñaría? Directamente Jehová, como dice Isaías 54, 13, hablando de los hijos a los que daría a luz, ¿eh?, la nueva Jerusalén. Y todos sus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y Jesús, justamente tomando las palabras del Antiguo Testamento, dice en Juan 6, 44 al 45, ninguno puede venir a mí si el Padre, si Jehová, que me envió, no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados ¿por quién? Por Jehová. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. O sea, ¿quién es el Espíritu que nos guiaría a toda verdad? Jehová, como dijo Jesús, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Dios es Espíritu. Dios es omnipresente. Y Él es el que nos guiaría a toda verdad. Y también Pablo, en Efesios, claramente está diciendo que el único que nos puede guiar a toda verdad es ¿quién? Es Jehová. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que ¿quién? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, para que Jehová os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, cuáles son las promesas del Evangelio del Reino de Dios. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. O sea, ¿quién nos moldea? Con su poder, nuestro Dios y Padre, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. O sea, el mismo poder que actuó en Jesús es el que operaba en los miembros de la iglesia primitiva, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Y ese poder es el que tiene que actuar en nosotros. Y la unidad de la iglesia era el fruto de estar unidos a la vida verdadera y tener el amor de Dios en sus corazones, el amor que los unía a Dios y a sus hermanos, porque ese vínculo era el amor. Y en Juan 17, 25 al 26, cuando Jesús termina su oración, dice cuál es el propósito de todo lo que estaba haciendo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, o sea, tu carácter, tu amor. Y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que el amor con que me has amado esté en ellos. O sea, ¿para qué hizo todo esto Jesús? Para redimirnos de la esclavitud del pecado y para que el amor de Dios pueda estar nuevamente en nuestros corazones, para que la ley de Dios pueda ser escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones, y seamos libres de la esclavitud del pecado, de la lepra del pecado, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, para que sean parte de ¿qué? De tu reino y yo pueda estar en ellos. Ese es el objetivo de Jesús. Y por supuesto eso es lo que se cumplía en la iglesia primitiva. Y la promesa de Dios en Deuteronomio 36, en la ley, es que circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, ¿cuál es la vida? Amar. ¿Y con qué amor? Como dijo Jesús, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Esa es la vida. Y en Jeremías 31, 33 leemos, porque ese es el fruto del árbol de la vida. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Quién la va a dar? ¿Quién la va a escribir? Jehová. Esa es la promesa. Nuestro Dios y Padre. Por eso Él es el labrador. Y como dice Pablo en Romanos 5, 1 y 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el regalo? ¿Cuál es el don gratuito de Dios en el nuevo pacto? ¿Cuál es la herencia?
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, que es su carácter, su nombre. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, ¿qué amor tenían ahora ellos? El amor de Dios. Como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y quién los moldearía conforme a la imagen de Jesús? Dios mismo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? El primero de sus hijos, el nuevo pacto. Y a los que predestinó, a los que Dios predestinó, a estos también Dios llamó. Y a los que Dios llamó, a estos también Dios justificó. Y a los que justificó, a estos también Dios glorificó. Y es clara la palabra de Dios. ¿Quién moldeaba las vidas de los cristianos? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre de los miembros de la iglesia primitiva. Por eso Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué amor nos dio? ¿Qué amor puso en nuestros corazones? Para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué tenemos que tener para ser llamados hijos de Dios? El amor de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando se hizo hombre y vino a redimirnos, no le conoció. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Quién tiene vida? El que tiene el amor de Dios en el corazón, el que tiene la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, y ama, y ahora puede dar frutos buenos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cuál es la vida? Tener el amor de Dios, porque el amor de Dios es el fruto del árbol de la vida. Como lo indica Pablo, debemos oír y creer, en primer lugar, a la verdad, para luego poder ser hechos parte del cuerpo de Cristo y empezar a crecer y ser edificados en amor. Como leemos en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, lo primero, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, porque el que no cree no puede recibir el Espíritu Santo la promesa, y Dios no puede hacer lo que prometió en él. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en Efesios 4, 14 al 16, como leímos, la misión de los que recibían dones especiales de Dios era edificar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para preparar a los hermanos para la obra del ministerio, porque todos eran ministros. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Y quién puede ser llevado por doquiera de todo viento de doctrina? El que aún no se alimentó de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo que edifica es el amor. Cuando Dios derrama su amor en nuestros corazones, ahí establecimos vínculos afectivos, vínculos perfectos, vínculos de amor. Y ahí es cuando crece el verdadero cuerpo de Cristo, en los que estamos unidos a Él, a su Padre y a sus hermanos. Y ahora vamos a las palabras de Pablo en Efesios 4, 17 al 32, la última mitad del capítulo, donde él habla de que nos vistamos del nuevo hombre. Porque Pablo continúa hablando del Evangelio del Reino de Dios y del nuevo hombre creado por Dios a imagen de Jesús. Y voy a empezar a leer Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿A quién le está hablando Pablo? A los gentiles. Pero a los gentiles que ahora son cristianos, ¿no? Y que están siendo circuncidados por Dios en el corazón. Y que por supuesto no pueden andar en los caminos en los que andaban antes. Porque si entraron al reino de Dios, descansaron de sus malas obras, de sus malos caminos, y ahora están recorriendo otro camino. Entonces Pablo
les dice, digo y requiero al Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, ¿dónde empieza el camino de la gente? En su mente, porque nuestros caminos están en nuestra mente. Son nuestros caminos, como los que creó Lucifer en su propia mente, hasta que su mente se llenó de maldad y pecó. Y andamos en nuestros caminos, en lo que sacamos de nuestra mente, del mal tesoro de nuestro corazón. Y pecamos, como andan todos los gentiles. Y Pablo dice, y requiero al Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, o está en tinieblas, ajenos de la vida por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza en su corazón. Entonces, eso es lo que pasa con los pecadores, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, porque lo que tenía en la mente, como los antediluvianos, los llevaba a ese lugar, a cometer con avidez toda clase de impurezas. Por eso, ¿cuál era el problema de los gentiles y es el problema de todos los hombres? Es el problema nuestro también. No porque seamos gentiles, aunque fuéramos judíos, es el problema de todos los hombres. ¿Qué tenían? Tenían una mente corrompida por el pecado, por la ley del pecado que Satanás había escrito en la mente y el corazón de Adán y Eva y que nosotros heredamos, porque nacimos ¿de quién? De padres pecadores. Y tenían una mente corrompida por el pecado y un corazón insensible, un corazón de piedra, como Dios lo llama en Ezequiel, que no podía amar. Eran árboles malos que solo podían dar frutos malos, porque esa es la condición de todos los hombres, no hay bueno uno solo, ¿no? Como Jesús lo enseñó, no puede el buen árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y en Mateo 12:5 dijo, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. O sea, ¿qué es lo que define si somos buenos o malos? El tesoro del corazón, la ley que tenemos escrita en la mente y el corazón. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Y si no tiene un buen tesoro, no puede sacar nada bueno. Y en Marcos 7:21-23 Jesús lo amplía, porque de dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. ¿De dónde? De dentro nuestro. Y contaminan al hombre. ¿De dónde salen? De nuestro corazón. Y esa mente corrupta, entenebrecía su entendimiento, el de los gentiles y el nuestro, y los mantenía en la ignorancia, alejados de Dios, ajenos de la vida de Dios, porque no conocían nada de Dios ni del Evangelio. Y la dureza de su corazón los había llevado a perder toda sensibilidad. Y como los antediluvianos y los habitantes de Sodoma y Gomorra, los había llevado a cometer con avidez toda clase de impurezas, como Pablo y Pedro también les dicen a los gentiles. Y vamos a ver lo que le dice Pablo a los romanos, Romanos 1. Y hablándoles justamente de los griegos, de los filósofos, a los que ellos seguían. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y de ahí salieron las imágenes de Zeus, de Apolo, etc., que después Roma tomó como imágenes de el Dios Padre de Roma y el Dios Hijo de Roma. Entonces, por imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, los dejó que siguieran por su camino, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. ¿Y cuáles son las imágenes que adoraban? Las imágenes que ellos hacían a su propia imagen eran ídolos creados a su imagen, como Zeus o Apolo, que eran degenerados, tenían carácter degenerado, eran homosexuales, eran como los dioses Sodoma y Gomorra. Y por eso, adorando a estos dioses, por esto Dios se entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, como Platón, como todos los filósofos griegos, y cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada. Esa es la mente, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y en Gálatas, hablando de las obras de la carne, Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y por qué las practican? Porque las sacan esas cosas de su corazón. Ese es el deseo de su corazón. Y es el deseo del hombre no transformado por Dios. Por eso Pedro en 1 Pedro 4:3 también dice lo mismo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Porque todos los gentiles estaban corruptos y todos nosotros estamos corruptos, como dice Pablo, no hay diferencia porque todos pecamos. Y lo lindo, lo hermoso del Evangelio es que, como dice Pablo, a pesar de sus inmundicias, los gentiles que eran miembros de la iglesia de Cristo habían sido lavados y justificados, habían nacido de Dios y habían sido santificados por el Espíritu de Dios, habían recibido una mente o espíritu nuevo y un corazón nuevo, en los que Dios estaba escribiendo su ley y derramando su amor. Y en 1 Corintios 6, 9 al 11, Pablo les dice a nuestros hermanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y esto es muy claro. ¿Y por qué lo decía Pablo? Por amor, ¿a quién? A todos ellos, a todos los gentiles que tenían estas características. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y les dice, ¿y esto erais algunos? Los hermanos de Corinto, ¿qué eran? Tenían estas características antes de conocer el Evangelio. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya no eran iguales. ¿Hay posibilidad de salvación para los homosexuales? ¿Para los LGTB, como se los llama ahora? Por supuesto que sí. ¿Pero qué tiene que pasar? ¿Van a entrar al reino de Dios si siguen su condición? No. Y eso hay que decírselos por amor. Y como dice Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque para todos es el Evangelio y no hay diferencia entre pecado, un pecado u otro pecado.
porque todos necesitamos que Dios haga en nosotros la misma obra. ¿Y qué es la que prometió? Como leemos en Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. No importa cuáles son nuestras inmundicias. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, una mente nueva. Ese es el hombre nuevo, un corazón nuevo y una mente nueva. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi presencia. Y haré, yo voy a hacer, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Y lo estaba haciendo? Claro que sí. ¿Con quiénes? Con los gentiles. Por eso, Pablo los exhorta a despojarse al viejo hombre de la vieja mente que está viciada conforme a los deseos engañosos, siendo renovados por Dios en el espíritu de sus mentes, y así vestirse en nuevo hombre, creados en un Dios, a imagen de Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Efesios 4, del 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Qué significa así? Andar como los gentiles, en las inmundicias. Si es verdad que le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, a la pasada y corrupta manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Porque eso es lo que hace un cristiano, se despoja de toda la inmundicia, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque tiene que haber un espíritu nuevo, que tiene que crecer hasta alcanzar la imagen, la estatura de Cristo, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, a imagen de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Porque ese es lo hermoso del Evangelio. O sea, Dios no solamente nos redime, nos libra de la lepra del pecado, nos limpia de la inmundicia. Porque eso es lo más importante. Porque Dios no quiere ver a sus hijos seguir sufriendo en la inmundicia. Quiere limpiarnos. ¿Y cómo podemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre? Hay una sola forma de hacerlo. Primero, debemos oír y creer y obedecer a la palabra de verdad para poder nacer de Dios a una nueva vida, como los hermanos de la iglesia de Éfeso, como leemos en Juan 1 del 10 al 13, porque Jesús, al vencer, nos regaló algo, un derecho. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, porque él es Jehová, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, y se hizo hombre para redimirnos, como él dijo, yo anuncié y salvé e hice oír. Pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y por eso Pablo le dice a los hermanos de Éfeso que habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, habían sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque habían creído al Evangelio, ya habían obedecido al Evangelio. Y después de eso, cada día debemos seguir las pisadas de Jesús en el camino angosto, pensando en las cosas del Espíritu, para poder hacer la voluntad de Dios y vencer al pecado, hacer morir al pecado y no pensar en las cosas de la carne, porque ahí está el tema, en nuestros pensamientos. Entonces, como Jesús se levantaba mañana tras mañana y Dios le abría el oído para que oiga como los sabios, nosotros tenemos que hacer lo mismo y clamar a Dios para que venga a nosotros su reino. Y en Romanos 7, 21, 24, Pablo cuenta su experiencia. O sea, ¿qué pasaba en él? Todavía había levadura en él. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Todavía estaba el pecado en él. Él había sido bautizado, había sido vestido con vestiduras blancas, había entrado a la casa de Dios, era parte del templo de Dios, pero Dios todavía no había terminado de limpiarlo. Estaba escribiendo su ley en la mente y el corazón, pero había algo que él tenía que hacer. Dice, pero
encuentro que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Yo escucho la ley de Dios, que es amor, y me deleito en el amor. Tengo hambre y sed de la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, sin el poder de Dios, seguiría siendo cautivo de la ley del pecado. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo o muerte? Pero el capítulo 8 explica que Él es libre. Pregunta, ¿quién me librará? Y después dice, ya fui librado. Capítulo 8 del 1 de adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, el que está en Cristo Jesús no anda conforme a la carne, no anda en sus viejos caminos. Si entró al reino de Dios, como dice el autor de Hebreos, reposó de sus obras. Entró el sábado de Dios y reposó de sus malas obras, como dicen las suyas, y empezó a caminar por el camino que Dios le dio que tiene que recorrer, siguiendo las pisadas de Jesús. Y anda conforme al Espíritu, ya no anda conforme a la carne. ¿Y qué significa esto? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Ahora, yo tengo todavía escrita la ley del pecado en mi mente y en mi corazón, pero no soy más esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque con el poder de Dios yo puedo andar en otro camino, no el camino de la suciedad que está en mi mente. Porque lo que era imposible para la ley, está hablando de la ley de Moisés, por el antiguo pacto, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, venció al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando Dios nos redimió, con su poder, pudo hacer, como lo había prometido, que nosotros, el que creyera y quisiera, no andara conforme a la carne, no estuviera condenado a andar conforme a la carne, sino pudiera andar en sus caminos, conforme al Espíritu. ¿Y cuál es la clave? Como dice Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora, si yo pienso en las cosas de la carne, en los deseos de lo que tengo escrito en la mente y el corazón, ¿qué voy a desear? Hacer eso. Pero los que habían nacido de Dios no pensaban en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, como Jesús, que mañana tras mañana se unía a su Padre para que Él le enseñe y lo guíe a entender cuál era el camino que tenía que recorrer y qué tenía que hacer en ese día. Entonces, los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué? Porque el mal corazón nuestro, ¿qué vamos a sacar? Malas cosas. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Qué tenemos escrita? La ley del pecado. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y Pablo les dice a los hermanos de Roma, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O sea, porque él y los hermanos vivían según el Espíritu, porque eran guiados por Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, si el Espíritu de Dios no mora en nosotros y no nos guía a Él, no podemos andar en sus caminos. Y eso es lo que le pasa al ángel de la Odisea, que es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, el que es de Cristo, verdaderamente es de Cristo, es porque Cristo está morando en Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero si Cristo está en nosotros, ¿es por qué? Porque el Padre vino a morar a nosotros y nacimos de Dios. Y el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Dios y Padre de Jesús, Jehová, nuestro Dios y Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos,
deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, si por el poder de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién tiene que hacerlas morir? Nosotros, porque tenemos que elegir andar en el camino de Dios y pensar en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu, y dejar de lado las cosas de la carne para que mueran. Más si por el Espíritu, porque Dios puede limpiarnos, y prometió limpiarnos, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y esa es la vida de los hijos de Dios. Entonces, Pablo dice, todavía tengo resabios de la ley y el pecado, pero no soy esclavo, porque por el poder de Dios puedo andar en sus caminos, como Él prometió que podríamos andar. Y por eso dice en el versículo 25 al 30 lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, o sea, para que muera, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Cuando alguien se enoja, contrólese. Por el poder de Dios, no peque. No devuelva mal por mal. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, o sea, no pequen, y que antes que se ponga el sol, ese enojo haya desaparecido. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, fíjense, el que robaba para sí y no le importaba a su prójimo, el daño que le hacía al prójimo, no hurte más, dice Pablo, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, el que hurtaba y era egoísta y se probó a sí mismo, no le importaba el otro y no lo registraba. Ahora dice Pablo, ¿qué hace? Trabaja con sus manos, lo que es bueno, y hace lo que es bueno. ¿Para qué? Para tener que compartir con el que padece necesidad, para darle a otro. Y es todo lo contrario, eso es amor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Porque lo que hablaban tendría que ser para la edificación de los hermanos, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque ustedes son salvos, mientras el Espíritu de Dios esté en ustedes. Ahora, ustedes pueden salir del templo de Dios y pueden volverse atrás, y de ese modo contristan al Espíritu Santo de Dios, porque ustedes lo dejan, y dejan de estar sellados, dejan de ser de Cristo. Y la única forma de no contristar a Dios, no contristar el Espíritu de Dios, es no pensar en las cosas de la carne, sino pensar en las cosas del Espíritu y ocuparnos de ellas, siguiendo las pisadas de Jesús y siendo guiados por Dios, como todos los hijos de Dios. Esa es la única forma, porque no tenemos que salirnos del camino. O sea, el que empieza a recorrer el camino angosto tiene que seguir ese camino y tiene que gozarse justamente de andar ese camino y de la obra que Dios hace en él. Por eso Pablo termina diciendo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, o sea, todo resto de pecado. Por el poder de Dios, pídanle a Dios que quite todo eso del corazón de ustedes. Y antes, sed benignos unos con otros. El que es benigno es el que solo puede hacer el bien, el que hace el bien. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, como Dios es misericordioso con nosotros, perdonándoos unos a otros, ¿no? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y esto solo pueden hacerlo los hijos de Dios. Los que nacieron de Dios, fueron transformados por Dios a imagen de Jesús, tienen el fruto del Espíritu y son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y esto es lo que el mundo necesita. Y a esto Dios llamó el pueblo adventista, como leemos en Mateo 5, 44 al 48, en el Sermón del Monte. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, como Jesús, que hizo cuando estaba siendo clavado en un madero.
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y termina diciendo Jesús, sed por vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esa es la promesa de Dios y es la meta del cristiano. Eso, ser llegar a ser perfecto como Dios es perfecto, es tener el nombre de Dios escrito en la frente, como lo van a tener los 144.000 sellados. Y por eso Jesús nos dio un mandamiento, que el nuevo pacto es posible, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, con mi amor, con el amor de Dios, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Porque esa es la característica de los hijos de Dios, en los que Dios derrama su amor. Y por eso Jesús termina en el Sermón del Monte, después de la bienaventuranzas, dice lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra. Porque la tierra es donde está el pueblo de Dios. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y vosotros sois la luz del mundo, porque el mundo estaría en tinieblas. Una ciudad asentada sobre un monte, sobre el monte Sión, no se puede esconder. Y esto es lo que nosotros tenemos que desear. Esto es lo que desean los que tienen hambre y sed de justicia. Y esta es la luz que se veía en la iglesia primitiva y se va a ver en los 144.000 sellados del pueblo adventista, como dice en el juego, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y por supuesto, esta es una promesa, como dice la palabra profética más segura. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y ahí va a estar Jesús, con sus 144.000 hermanos, con las primicias, justamente sus hermanos en el tiempo de la última generación, a los que después se va a unir una gran multitud. Y esta es la promesa de Dios, para todo aquel que tenga hambre y sed de justicia. Porque Dios va a moldear nuestras vidas a imagen de Jesús y nos va a guiar a toda verdad. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas un hermoso y bendecido sábado.